Los Flippers eran unos jovencitos que eran capaces de tocar rock. Fue de los primeros que abrió la puerta, hermano. Se empieza a subir la nota y todo el mundo a correr. Se empieza a acelerar el mundo y todos a gozar. Es una noche de Halloween. Los Speakers, los Flippers, los Ampes, los John Beats y los Yetis, que éramos los 5 grandes grupos de rock de este país. Arturo Astudillo lo podemos valorar como un aglutinador del talento propio suyo y de varios de los músicos que hicieron parte de la generación. Para mí Arturo Astudillo, además de ser un músico enorme, es uno de los pilares del rock en Colombia. Es uno de los pioneros y de los pioneros de lujo, porque pues mucha gente se le metió el diente al asunto y mucha gente quiso ser rockero, pero no todos tuvieron la valentía de seguir siéndolo. Además de ser conscientes de que eso no era un juego, de que eso era una profesión, de que esto es una cosa que es de por vida. Yo soy nacido en Bogotá, en esa época de los 60, todavía Chapinero no había tantos edificios, no habían tantas construcciones. Yo diría que Bogotá era muy pueblerina en esa época, muy provinciana. Hace el ciclo del padre hacia el hijo tiene que ser la copia de su padre, como su padre le dijo que tenía que ser y la profesión que tenía que asumir. Patriarcal, tradicional, vestirse de una manera, ir a la misa los domingos y ya estaba su línea trazada. Ya lo que puede ser parte de la música en mi vida, le compete al Colegio Santo Tomás. Teníamos clases de guitarra y cogí la guitarra para tocar temas colombianos y comencé a estudiar todo lo que está relacionado con la agilidad de los dedos. A finales de los 50 empiezan a aparecer una serie de películas. Mi mamá me llevó a ver una película y fue la de Bill Haley and His Comets. Yo creo que fue la revelación para todos los que teníamos más o menos esas edades en esa época. Eso fue algo que nos impactó mucho. Recuerdo que íbamos al teatro y la vimos muchas veces. Vino aquí a Colombia a tocar y después de eso yo creo que todos los colombianos quedaron siendo rockeros. Yo entro verdaderamente al rock porque había un almacencito de discos muy pequeño en Medellín, en la calle Maracaibo, y lo atendía una muchacha que se llamaba Gudiela. Y entonces me saca el primer long play que sacaron de los Beatles aquí y lo puso. Entonces sonó I Wanna Hold Your Hand. O sea, apenas a mí me pusieron los primeros 10 compases de la canción, yo sentí que me habían pegado un hachazo en la espalda. Yo dije, esto es lo mío. Ya se presentaba la actividad de Rolling Stone y grupos como Manfred Mann. No fueron aquí muy reconocidos, pero para nosotros sí, porque nos llamó mucho la atención. Y es así como desde finales de los años 50 hay un proceso de imitación en un principio de lo que se empieza a consumir, de lo que se hace en otros países, especialmente de lo que se produce en Estados Unidos con el fenómeno del rock and roll. Un espectáculo de música a gogó al aire libre. Ya entrando en los 60 entra la radio. Fue muy importante y yo pienso que fue la que difundió realmente el rock and roll en Colombia. También es un contexto en el cual los jóvenes se están visibilizando de diferentes formas. Después vino la época de Radio 15. Radio 15 fue una emisora innovadora, diferente, que empezó... Unas personas muy importantes, entre esas yo destacaría a Carlos Pinzón. Estaba este tipo de Grave, y era un programa como muy, digamos, de nivel internacional en el sentido de que ellos traían lo que en esa época, entre comillas, se llamaba la música americana.
Guillermo Hinestrosa fue una figura muy importante en el movimiento artístico de la época. El fundador de lo que se llamó el Club del Clan. Estas personas imitaron movidas que se habían hecho en esos dos países a nivel juvenil y se consideraban movimientos juveniles, no rockeros. Es el precursor de impulsar artistas modernos en Colombia, como Emilce, como María Elvira, como varias cantantes colombianas, Vicky, en fin, hasta se me olvidan porque fueron muchos cantantes que fueron impulsados por el Club del Clan, por Radio 15. La historia de la primera guitarra eléctrica, cómo llegó la primera batería, cómo llegaron los primeros amplificadores, cómo grabaron los primeros discos, que eso es interesantísimo. En mi época era empírico, absolutamente todo. Ninguno había pasado por una escuela de música. En Colombia en los 60s, en Bogotá solo había una academia de música, yo recuerdo se llamaba Los Promeseritos y no le enseñaban a uno realmente mucho. Y era una música esencialmente interpretada por adolescentes, como lo eran en ese momento los flippers. Entonces, guitarras eléctricas ni nada de eso aquí no se conocía, nadie había visto eso. En las fotos, las películas. Y la gente empieza a crearlas, a inventarse las cosas. Comprar aparte unos micrófonos y que la persona que los fabricaba pusiera el micrófono para poder dar amplificación. No habían amplificadores. Eso no es como hoy en día, pues, que el sonido que le ponen a uno hoy en día es el mismo sonido del CD o del DVD. No, antes era un micrófono para todo el mundo. Y no existía consola. Conectábamos el cable del micrófono de la guitarra acústica en los equipos de sonido. Tocaban con platillos, se volvió muy de moda tocar con acordeón el rock and roll. Mi hermano Luis, que en paz descansa, trabajaba en la flota mercante Gran Colombiana y me trajo una guitarra del Japón, una Teisco. Entonces yo quedé realmente sorprendido porque tenía unos colores como brillantes y ya tenía sus micrófonos como debe ser una guitarra eléctrica. Me la trajo un amplificadorcito Teisco también, pequeño, como de 12 vatios. De los que uno utiliza para tocar en la casa, en las reuniones. Y así empieza como a profesionalizarse la cosa y a cuajar. Soy conformista provincial. Sale a caminar con su soledad. Carlos Pinzón, Alfonso Lizarazo y Gloria Valencia de Castaño. De su forma empresarial hicieron parte de la creación de sitios para el movimiento. Y eso fue un boom impresionante, porque nunca antes los jóvenes tenían la oportunidad de ir a bailar con un grupo en vivo y rock. Y éramos nosotros, los flippers. Esto se centró mucho en Chapinero, toda esta época rockera fue muy de Chapinero, pero estaba lleno de Chapinero. El tema de las discotecas empezó a proliferar de una forma impresionante. Los speakers estaban ahí a la vuelta, ahí cerquita en el pasaje Libertador. Chapinero era un barrio lindo, ahí estaba el Teatro Comedia, estaba el pasaje de los hippies, estaba el Parque de la 63, estaban las discotecas de la 55 a la 60, una pequeña ciudad del rock, eso era Chapinero. Ahí fue donde las bandas aquí se empoderaron, como dicen ahora, y empezaron a tener trabajo masivo. Y que fue un movimiento que no solamente fue la música rock, sino el nadaísmo, lo psicodélico, la pintura, los colores, los atuendos. Eso fue un movimiento en general que se puede definir como el gran boom de los años 60. Gogó realmente lo quiso imponer más que todo fue la industria, tanto la industria de la moda como la industria discográfica, ¿no? Pero realmente fue una temporada muy efímera, fue muy rápido, ¿no? Fue una moda como muy rapidita que pasó. Una riqueza muy importante que tuvieron los flippers fue el hecho de convertirse en una escuela, en una especie de laboratorio de varios de los más talentosos pioneros del rock. Con mi primer amigo, gran amigo de toda la vida, Carlos Martínez, quien con él hicimos la creación del grupo Los Flippers y que interpretó en su voz magistral Carlos Cardona, el baterista que en paz descansa. Estamos hablando de Miguel Muñoz, Miguel Turier, Ferdi, Guillermo Acevedo, El Sardino y otros más que pues ahora lamento olvidar sus nombres, de esa cantidad de artistas y que no solo no eran necesariamente gregarios, sino que dejaban también su impronta.
La primera grabación que nosotros hicimos, que recuerdo, fue con Alfonso Lizarazo, en un radioteatro, o sea, no era un estudio de grabación, y fue instrumental, El pájaro taladro. Nosotros nos conocíamos todos, que nosotros estudiamos en el Santo Tomás, en ese tiempo todas las bandas se conocían, todo el mundo andaba. Ahí, cantando por primera vez con un grupo en mi vida, con los Speakers, conocí a Arturo Astudillo y a Carlos Martínez, los Flippers. Entonces Arturo me propuso que por qué no cantaba con los Flippers. Yo creo que fue en el 64 se creó la discoteca La Bomba. Era una tarima redonda dividida por un backing, entonces estaba tocando un grupo y cuando terminaba de tocar ese grupo nosotros empezaba a dar la vuelta, no era eléctrica, la empujaban, daba la vuelta y comenzaba a tocar el otro grupo que estaba en el respaldo. Entonces la música nunca paraba. Y eran unos matinés maravillosos, todos los sitios se llenaban. Y lo que pasa es que tocábamos con los Flippers, hacíamos 3 y 4 tandas, era muchas canciones porque las tandas eran largas y había que tocar toda la tarde para la gente. Arturo era una persona muy disciplinada y eso me dio a mí un buen ejemplo, porque Arturo con los ensayos era muy riguroso, los ensayos, un compás había que hacerlo perfecto como era. El grupo sonaba muy bien porque nosotros ensayábamos con mucho juicio y eso es uno de los factores importantes para que un grupo progrese. No éramos el grupo desorganizado que andaba sin ensayar y que tocaban lo que... No. Rebelde con la guitarra en el escenario, eso ya era otra cosa. Grabar era supremamente costoso. Pensar en grabar un long play tenía que tener un patrocinio muy importante de una compañía muy importante porque era muy costoso. Y aparecieron unas personas que querían invertir en el grupo y en ese diciembre, calculo que fue en el 65, la propuesta de los empresarios era de que fuéramos a Estados Unidos a traer unos equipos profesionales. Nosotros viajamos a Miami y estuvimos en un almacén, AC Music, que es un almacén donde hay 200 guitarras, 500 amplificadores. Nos preguntaban que qué equipo queríamos, nosotros no teníamos conocimiento de marca, entonces me preguntan a mí, ¿usted qué guitarra quiere? Yo dije, pues la de George Harrison. Entonces me pasaron la guitarra de George Harrison. ¿Y qué amplificador quiere? Pues el de amplificador de George Harrison. Y usted al otro guitarrista que yo quiero, el de John Lennon. Y al bajista que bajo quiere, el de Paul. Nos trajimos los equipos de los Beatles, en resumidas cuentas, porque el baterista le preguntaron que qué batería quiere. Y dijo, pues la de Ringo. Se presentó la circunstancia de alguien interesado. Bueno, había un gran locutor aquí, Edgar Restrepo Caro, que trabajaba en una emisora muy famosa con su programa Rock Adulto, se llamaba, que actuó como representante de nosotros. Y él hizo las primeras gestiones con una empresa de discos muy famosa, Kiko Discos, hacer contrato por los 2 primeros larga duración, LP que se mencionaban en esa época, los discos de acetato. La propuesta fue de que pusiéramos la Flipper Discoteca. La mayor parte de las grabaciones que se hacían en Colombia se concentraban en los estudios de Medellín. En Medellín habían varios estudios, Codiscos tenía estudio, Discos Fuentes tenía estudio, Discos Victoria tenía estudio y Sonolux tenía estudios. Y allá en una sala de juntas, sencillamente los de la empresa de Codiscos tiraron 100 sencillos y escojan, estos son los discos que están pegados en el mundo, escojan a ver cuáles les gusta, móntenlos y los grabamos. Los temas que tocábamos básicamente era el repertorio de los grupos ingleses, Rolling Stones, Beatles, los Yardbirds. Estas son grabaciones que se tenían que hacer corriendo, muy rápidamente, no había tiempo para perder. Hoy en día uno se puede gastar haciendo una canción el doble del tiempo de lo que se gastaba uno haciendo todo un disco. Entonces fueron discos hechos rápidamente que se sentía el calor de la música.
pero ya teníamos las ganas de hacer música propia. Hay varios factores. Hubo un reto, por ejemplo, para los músicos que fue volverse compositores. Porque eso también lo copiábamos. Llegó un momento en que todo tiene que ser original, se acabaron los covers. O sea, cada banda tiene que tener una imagen, una música, un sonido, unas canciones. Lo que pasa es que no había la experiencia, en esa época no habían productores, no es como ahora. Ahora tú vas a una disquera y hay 5 productores que saben cómo se manejan las máquinas, que saben cuál es el concepto comercial, que saben cómo va a ser el mercadeo de ese concepto musical. En esa época no, todo nacía del corazón. Lo que nosotros pensábamos que era, así tenía que hacerse. Empecé a componer canciones cuando la presencia de Carlos Cardona, el baterista, que era el cantante. Entonces componíamos las canciones, yo prácticamente centraba la melodía y el texto y repartíamos. Más que todo, en el Opré que hice yo, con ese que fue el éxito más grande, las letras. Canciones muy agradables, unas que yo compuse, que también tocamos como unos 5 o 6 temas propios y después todo lo demás eran Beatles, Rolling Stones, Yardbird. Se trataban temas muy sociales, se trataban temas muy de los extraterrestres, de vainas. Como era gnóstico el Carlos, entonces era un loco haciendo letras. Siento como floto en el aire. Ya a finales de los 60, pues las tendencias empezaron a cambiar porque, pues digamos, en el 65 ya los Beatles dieron un salto musical enorme y ahí en adelante llega Hendrix, Janis Joplin, todo el combo que llegó a finales de los 60, que era impresionante y que ya venían con otro cuento. No era solamente replicar un género, una moda, algo, sino una necesidad. Y la música es una puerta grandísima. Va amarrada a los movimientos por los derechos civiles, en el caso de los Estados Unidos, va acompañado de mayo del 68 en Francia, todo lo que sucedió en el mundo en ese momento. La música es un pedazo para entender lo que pasaba en el mundo en ese momento. Hasta que llegó el pasaje de las 60. Eso era lleno de pelados, era impresionante y eso volvió un comercio alternativo, yo creo que de los primeros que había en Bogotá. Y el movimiento fue muy interesante porque eso quedó para toda la vida. Yo creo que el que vivió en el pasaje de los hippies todavía lo tiene en el corazón porque era real. Se necesitaba que cada individuo de esa época, cuando tenía 14, 15 años, tuviera una propia identidad, no la identidad que nos había marcado en la casa. Marihuana y entonces ya ahí empezaron otras variables que a la gente no le gustaron, el pelo ya no estaba como el de los Beatles, sino que ya el pelo estaba largo y la gente ya se empezó a vestir ya bien extravagante. Pero yo recuerdo que a los mechudos a veces ni siquiera los dejaban subir al bus, porque ya la policía los perseguía. Una guerra con la policía, con toda la sociedad, porque nosotros éramos pelo largo. Que nos enfrentábamos absolutamente a todo, sin importarnos 5 centavos lo que fuera la consecuencia. Cantando el himno nacional les quitamos el parque a los policías. Claro, nos llevaban para la estación como éramos 43, no me acuerdo muy bien. Nos acusaron de asonada militar y todo eso. No sé qué hacer. Altera mis sentidos y mis nervios también. Buscábamos los espacios posibles porque es que no habían, ¿sí? Y ahora otra cosa, los que habían, los teatros no los alquilaban para el rock, porque tenía la imagen que era que el rockero que iba a entrar a destruir el teatro. Y lo que pasaba es que salíamos debiendo plata porque habían roto el telón, habían roto los baños, habían roto 30 sillas. Hay montones de bandas y las disqueras les cierran las puertas en ese momento a las bandas. En mayor parte no pudieron grabar jamás un disco, pero o sea, cuando se citaba a la gente para que fuera a un concierto, la gente iba así. Rock en Colombia pues vendía, pero poquito. Y lo que la compañía quería era competir con otras compañías como que eran compañías de música tropical, que era lo que se vendía en Colombia. Es que
Eso era difícil, era muy diferente cuando una disquera te decía, entra al estudio, yo pago el estudio y todo. Uno entraba tranquilo, pero cuando uno veía a una persona como Arturo corriendo aquí y allá para poder conseguir la plata, y después que de pronto ni siquiera le alcanzara porque se le pasaba el tiempo, entonces había que hacerlo rápido. Y los Flippers es uno de esos primeros grupos también en Colombia, de todos los géneros, que se aventura a la posibilidad de editar de manera independiente su música. Aquí no había ningún apoyo de nada. A uno le tocaba luchar por sus vainas solo. Yo participé en una grabación que obviamente era patrocinada por Arturo, Pronto Viviremos un Mundo Mucho Mejor. Eso fue hecho en el estudio de Ingesón, en el estudio de 8 canales. Me da una nostalgia terrible viendo lo que estamos viviendo ahora. Que yo me acuerdo de esa canción, digo, que con ese sueño con que uno cantaba esas cosas y las coreaba y pensaba que pronto viviremos un mundo mejor de verdad. Eso trató de salvar el mundo y que parecía que la cosa iba por ese sendero, pero no, volvió otra vez al money, y estamos peor ahora con las armas y toda esa vaina. Un mundo mucho mejor, y todavía estamos esperando eso. Y así sucedió hasta que llegó el 75, ya fue el momento en que el movimiento rock estaba un poco deteriorado y hasta ahí llegó el grupo Flippers. Y ya pasaron la década de los 70, pasó por encima, llegó a los 80, que fue cuando yo tuve la iniciativa, como le comenté, de crear nuevamente una nueva grabación de Flippers. Y es así como pues hay que esperar apenas hasta principios de los 80s que haya un intento por parte del propio Arturo Astudillo de rearmar el grupo con nuevos integrantes, algunos pues que ya venían con él de los años 70, pero donde se nos muestra que todavía las condiciones no están dadas. Caso como el de Arturo Astudillo es un ejemplo de persistencia, pues él decide hasta el último momento, hasta el último estertor de esta generación de pioneros, seguir con su proyecto. Y fue como una reaparición del grupo que no floreció porque todo estaba en español y seguían en inglés. En las emisoras nos decían que es que no estaban promocionando música en español. Eso realmente da mucha tristeza que hayan tratado al rock colombiano en esas condiciones. Yo les dije, no, pues ahí en el disco hay una canción en inglés, pásenla, pero no era la imagen del disco. Ladies Night. Surge un prejuicio por parte en esta época de principios de los 80s de que interpretar rock en español era como hacer vallenato en inglés. No es que se haya dejado de hacer música rock, las posibilidades de sostenerlo en proyectos que hubiera producciones discográficas, que hubiera rotación en radio, que hubiera rotación en medios de comunicación, que era un tema de vital importancia para esta generación, pues deja de darse. Ya llegó un momento en que pues cuando todo eso se desinfló, pues ya tocó el rebusque, ya pues ver qué camino sigo. Pasaron los 80, ya no hice más con Flipper, por ahí saqué una canción tipo años 60 como solista. Fue algo muy pasajero. Y una lección enorme que nos dejan los artistas de los años 60 y 70, viniendo este caso concreto de los Flippers, dejar proyectos que tuvieron una vida considerable, que dejaron un legado discográfico y que pudieron mostrar la viabilidad de que contra esos obstáculos mucho más grandes que los actuales, se podía hacer música rock en este país. Se sienten pisadas que vienen de allá. Se oyen cadenas y gritos de horror, son almas que sufren. Pero aportó pues el avance musical porque Arturo era un tipo estudiado desde el principio. Es una especie de selección Colombia de esos pioneros por la calidad también de los artistas que por acá pasaron. Espero que haya una recuperación de la memoria y que se ponga donde tienen que estar los que abrieron la puerta, ¿no? Para que todos entráramos, para que todos empezáramos a pasar por ahí.
mejor compórtate bien. Con su plata y la sacrificaban para poder hacer un disco y mantener su espíritu vivo. Esa época fue una pequeña semilla de toda una ideología, tanto religiosa como política. Pero lo que sí realmente movió el piso con el movimiento rock fue la aparición del concepto paz y amor, que precisamente iba en contra de toda la violencia y la guerra. Y ya verás cómo te vas a sentir en el más allá, muy lejos de aquí, en el más allá, muy lejos de aquí, en el más allá. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.